yo dije, sí, es verdad. Pero pensé, si supiese usted que se llamaba Zagal por el tío de Boab Dylan. Claro. Bueno, en primer lugar quiero decirles que utilizar la música y la poesía, música como lenguaje universal, la poesía como la capacidad de transmitir emociones, sentimientos, sueños, nuestra realidad, cómo pensamos que se podría transformar. Acabamos de ver ahora en esta carta de Antonio Gala la inmensa fuerza de la palabra. ¿Es posible la paz? A mí me gusta decir que tenemos que estar en pie de paz. Es posible la paz. La paz es posible si somos libres. La paz es posible, lo acabamos también de escuchar, si somos educados. Educados es dirigir la propia vida, es actuar en virtud de nuestras propias reflexiones y no al dictado de nadie, ni de nada, ni de dogmas, ni de nada que oscurezca esta capacidad que tenemos al justo filo de las luces y de las sombras, para creer y no creer, para pensar una cosa y pensar la otra, en esta fantástica capacidad creadora de la especie humana, que es la que nos da esperanza, porque podemos inventar el futuro, porque nada es inexorable, porque no tenemos que pensar en que nada no puede ser superado. Yo recuerdo con emoción, lo he repetido muchas veces, cuando el presidente Kennedy, poco antes de ser asesinado, en julio de 1963, en Washington, dirigiéndose a la Universidad Internacional, decía: me dicen que la paz es imposible. No es verdad, la paz es posible. Miren si lo pago caro. La paz es posible. Y dijo, y es posible porque ningún desafío está más allá del alcance de la capacidad creadora de la especie humana. Precisamente porque podemos inventar el futuro, porque podemos inventar soluciones. Y por eso esta inercia tremenda que hace que tanta gente no quiera nunca pensar en cambiar. Esta inercia que nos hace a veces querer utilizar soluciones del pasado para los problemas de hoy. Esta inercia que, sobre todo, los más privilegiados son muy difíciles de querer adaptarse, de querer pensar en esta evolución que conserva muchas cosas y que cambia otras. Por tanto, la respuesta es sí, la paz es posible. Y la paz es posible porque podemos inventar el porvenir. Es muy bello el gran poeta Miquel Martí i Pol cuando dice que el porvenir está por hacer. Bueno, pues lo podemos hacer porque podemos inventar, porque podemos crear. Pero claro, tiene que haber una gran transición. Y la gran transición tiene que ser la de que tenemos que pasar, me vuelvo a referir a lo que nos decía Antonio Gala, tenemos que pasar de ser súbditos a ciudadanos libres. Tenemos que pasar de ser silenciosos o silenciados a personas que expresan sus puntos de vista y que manifiestan cuáles son en su manera de pensar las soluciones. Pero claro, estamos normalmente, no me canso de repetirlo, estamos de espectadores, estamos de testigos de lo que pasa, a ver qué dicen, a ver qué hacen los unos, los otros. Oye, mira esto qué mal está. Pero nosotros somos receptores en lugar de actores, en lugar de protagonistas, somos espectadores adormecidos. A esto sí, por eso se dedican centenares de miles de millones al entretenimiento, para que estemos sosegados, para que seamos súbditos y no ciudadanos. Y ahora llega el momento en que para ser ciudadanos nos tenemos que movilizar, nos tenemos que comprometer, nos tenemos que involucrar. Y para movilizarnos y para comprometernos tenemos que conocer la realidad
en profundidad. En lugar de cerrar puertas y ventanas y a veces incluso poner en los cristales esta sal de plata que los convierte en espejos y decir qué bien lo estamos haciendo en este barrio próspero de la aldea global donde solo vivimos el 20% de la humanidad y el resto está fuera de este ámbito. Y lo primero que tenemos que hacer es conocer la realidad, es conocer cómo vive la gente. Al Gore ha llamado verdad incómoda al conocimiento de la situación del medio ambiente. Pero hay una verdad mucho más incómoda todavía, que es ver cómo vive la gente, cómo vive y cómo muere. Al tiempo que gastamos miles de millones al día en armas. A este tiempo mueren 60, 70.000 personas, de ellas 35.000 niños, todos los días. ¿Cómo podemos conciliar el sueño si sabemos que se está produciendo este genocidio de desamor y desamparo? Por eso es absolutamente imprescindible que ahora nos movilicemos, que plantemos las semillas. Yo ya sé, he dicho muchas veces cuánto ha influido en mí aquella frase de Burke que dice: qué pena que por pensar que puedes hacer poco no hagas nada. Qué pena, porque claro, hay quienes solo pueden plantar una semilla en su entorno, una semilla, pero millones de semillas hacen una gran cosecha. Y hay quienes solo pueden dar un pequeño paso, muy pequeño paso, pero millones de pequeños pasos hacen un gran salto. O sea, tenemos que movilizarnos. No podemos seguir siendo testigos de lo que sucede, de lo que pasa, de una realidad que no conocemos porque nos creemos las mentiras que nos dicen. Y esto no es el pasado, esto se acaba de producir ahora, se acaba de producir durante 20 años. Nos han estado mintiendo sobre la realidad del medio ambiente y concretamente de la producción de anhídrido carbónico y de su recaptura, sobre todo por el mar. Nos han estado mintiendo. Ahora ya se ha descubierto todo, ya se ha dicho, pero es que ahora ya tenemos que decir, ya no nos creeremos más estas informaciones. Exigiremos los ciudadanos tener acceso a una información más fidedigna. No podemos seguir así en manos de unos cuantos propietarios del mundo, estas grandes transnacionales que se iban a autorregular, y que iban a dar el progreso al mundo entero. Se ha sustituido los valores por los que hemos luchado, la justicia, la solidaridad, la igualdad, la igual dignidad de todos los seres humanos, se ha sustituido por las leyes del mercado. ¡Qué disparate! Y esto que se advirtió, que lo advertimos en el año 1991, ya veíamos que no, que este no era el camino, que esto iba a dar un resultado catastrófico, que los desgarros sociales todavía serían mayores. Nada. Lo que tenemos que hacer es que la economía basada en el mercado, en las leyes del mercado, es la que procurará que las cosas vayan mejor. Hemos sido Casandras, pero ya no lo seremos más, porque ahora los ciudadanos conocemos la realidad y quien puede comparar ya tiene una base ética para actuar. La comparación es uno de los pilares fundamentales de la moral, porque hay veces que nosotros no somos capaces de pensar más que en nuestra propia capacidad de bienestar, de pasar nuestros días en buena salud y de una manera agradable. Y no vemos o vamos dejando de ver, y esto es lo que quieren al tenernos tan adormecidos. Por tanto, tenemos que procurar que esta educación, es decir, lo que nos permite actuar en virtud de nuestras propias reflexiones. Me encanta esta definición de educación, es aprender a ser uno mismo. A ser uno mismo. Y esta educación es la que nos tiene que dar esta libertad y esta responsabilidad. Lo dice el artículo 1 de la Constitución de la UNESCO. Formar a personas